Ya está grabando. Muy bien, chicos. Entonces, a ver, vamos a poner esto. Hola. Sí, doctora, están colocando su presente en Ah, su ya. sistema. Ok, perfecto. Yo decía, ¿qué pasó acá? Ya, chicos. Entonces, voy a ir poniendo ya la charla. ¿Ya? Vamos a ver hoy día el tema de fibromialgia. Bueno, primero, antes de abordar el tema de la fibromialgia, chicos, tenemos que entender que la fibromialgia es un dolor crónico, ¿ok? Es un dolor crónico, pero dentro de los dolores, digamos, dentro de la clasificación del dolor crónico, hay tres tipos de dolor principalmente, ¿no? El dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es aquel dolor en el cual nosotros vamos a identificar la noxa, la causa del dolor. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una capsulitis adhesiva en el hombro, ¿no? Que tiene un hombro congelado, el paciente tiene dolor, tenemos una causa, ¿no? Tenemos una causa real. Tenemos un paciente que tiene, no sé, un desgarro de meniscos, igual, tenemos una causa. Los dolores que son neuropáticos, ahí sí vemos, por ejemplo, en los pacientes que tienen la neuropatía diabética, por ejemplo, o en los pacientes que tienen neuralgia de trigémino, o pacientes que tienen ciatalgia. Lo vamos a encontrar en estos pacientes y nosotros lo vamos a identificar. La fibromialgia está dentro del grupo que se llama el dolor por sensibilización central, ¿ok? Este es un dolor generalizado, muchas veces no vamos a encontrar nada al examen físico, es de repente por ahí los puntos de sintomatología, que también se asocia a fatiga, alteraciones de sueño, y hay un compromiso funcional del paciente. El paciente se afecta, se ve afectado en sus actividades, ¿no? En su día a día va a haber ya no es aún muy clara, ¿ok? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta enfermedad tiene un curso crónico y la respuesta va a ser variable al tratamiento. Este punto recuerden los chicos muy bien, porque no todos nuestros pacientes van a responder de la misma manera. Vamos a tener pacientes en los Doctora, cuales vaya a ser, disculpe, hola, ¿podría repetir? Buenas tardes, disculpe que le interrumpa. ¿Podría hola, repetir no porque te preocupes. se le fue la conexión? ¿Sí? Uy, qué pena, disculpen, más bien. Empiezo a hacer esta diapositiva. ¿Me escucharon algo, chicos? No tengo intención, obviamente, de que esto vaya mal. ¿Quieren que empiece con todo esto? Lo puedo repetir, no hay ningún problema. Sí, doctora, por favor, porque se entrecortó dos veces. Muy bien, entonces vamos a ver de que la fibromialgia es un síndrome que se caracteriza por su compleja sintomatología, ¿no? Vamos a tener también fatiga, alteraciones del sueño y compromiso de la funcionalidad del paciente. El paciente se va a ver afectado en sus funciones del día a día, ¿ok? Nuestro examen físico va a ser negativo, excepto por los puntos dolorosos. Vamos a pedirle al paciente exámenes de laboratorio y todos nuestros exámenes de laboratorio van a ser normales. Los reactantes de fase aguda, los exámenes de laboratorio nos va a salir dentro del rango, ¿ok? La causa de la fibromialgia no es clara, a pesar de que se haya estudiado esta patología durante muchos años. Y esta enfermedad suele tener un curso crónico y hay una respuesta variable al tratamiento. Esto les mencionaba, chicos, de que esta respuesta variable al tratamiento es algo que tenemos que tener en cuenta al momento que iniciemos terapia a un paciente, ¿no? Tenemos que saber que no todos los pacientes van a responder de la misma manera. Entonces vamos a tener que pedirle al paciente que
no se desanime, que tenga paciencia y que junto con ustedes o con el médico con el que esté evaluándolo, van a tener que ver la mejor opción para ellos. ¿Ok? ¿Hasta ahí me están escuchando bien, chicos? Sí, doctora, gracias, sí lo escucho. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Qué habrá pasado? Vamos a continuar entonces. ¿Ok? Vamos a ver, de acuerdo a la literatura que nosotros revisemos, vamos a ver de que hay una prevalencia del 1.3 hasta un 8% de la población puede tener fibromialgia. Predominantemente es en mujeres, una relación de 3:1 con respecto a los varones, y es el tercer diagnóstico más común en reumatología. Después de la lumbalgia y después de la artrosis, vamos a tener la fibromialgia. Es importante entonces este diagnóstico para nosotros los reumatólogos. Usualmente se presenta entre los 50 y 60 años, ese es el rango de edad en el que usualmente lo encontramos, pero en realidad se puede ver en pacientes mucho más jóvenes incluso. Esta diapositiva la vi en el Congreso del PANLAR. El PANLAR es la entidad panamericana de reumatología. Y me pareció súper interesante y por eso se la he traído, ¿no? Este es un estudio que se hizo con 253 pacientes. Se hizo un estudio en Illinois, Washington y Pensilvania, donde se le preguntaba a los pacientes cómo altera la fibromialgia su día a día, ¿no? Sus actividades diarias. Miren que hay un porcentaje súper alto, estamos hablando de un 93.9% de los pacientes que ellos pensaban, o así lo expresaban, de que su divorcio o su separación fue debido a la fibromialgia. Y es que acá hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, hay un 71.3% de los pacientes que refiere de que su vida sexual era alterada debido a la fibromialgia. Un porcentaje tampoco no muy bajo, un 53% de los pacientes, refieren que no trabajan actualmente, dejaron de trabajar por la fibromialgia. Y un 59% de los pacientes mencionaron de que había una reducción de sus horas de trabajo. Entonces, nada más con estos 4 parámetros, pongámonos a ver, ¿no? Una mujer de 30 años, que recién se ha casado, que debido a la fibromialgia no puede tener vida sexual con su pareja. Eso causa problemas, eso causa, digamos, una situación difícil en el entorno matrimonial. O por el otro lado, tenemos una paciente de 50 años que por la fibromialgia ha reducido sus horas de trabajo o ha dejado de trabajar y no por eso consume menos, sino que tiene que usar medicamentos que son costosos y que le incrementan un gasto al gasto familiar, ¿no? Entonces eso también generaba, pues, problemas en el entorno familiar, ¿no? Como les digo, este es cómo el paciente percibe su enfermedad, ¿ok? Hay un 82.1% de los pacientes que mencionaban que se sentían deprimidos. Un porcentaje importante, un 38.3% de los pacientes hasta incluso consideraron el suicidio, porque decían de que, bueno, pues la vida con ese dolor no merecía vivirse, ¿no? Y un 85.6% de los pacientes perciben que piensan las demás personas que ellos exageran sus síntomas. Esto es algo importante, chicos. Cuando nosotros estemos ante un paciente con fibromialgia, seamos empáticos con el paciente. El paciente tiene un dolor que es real. El paciente no se está inventando ese cuadro. Entonces, seamos empáticos con el paciente y hagámosle entender de que esa es una enfermedad real. ¿Okay? A veces es necesario incluso pedirle que traiga a su familiar en la siguiente consulta para que también converse con uno sobre lo que es la fibromialgia y cómo es el cuadro y qué se espera con este tipo de pacientes. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora el cuadro clínico y el diagnóstico. ¿Okay? El cuadro clínico en realidad, como les mencioné, es un dolor crónico, complejo, que compromete principalmente al sistema musculoesquelético. El examen físico va a estar dentro de lo normal, exceptuando los puntos dolorosos, los tender points, que los vamos a ver luego. Vamos a tener algunas características cardinales que van a ser las más importantes, ¿no? El paciente va a referir que tiene un dolor generalizado. El paciente viene a la consulta y te dice, doctora, me duele desde la cabeza hasta los pies, me duele todo el cuerpo.
Es así como te va a expresar el paciente su dolor. ¿Ok? Hay síntomas floridos. Un 20 a 30% de nuestros pacientes puede reportar parestesias. Se asocia el estrés físico y mental a un empeoramiento del dolor. Va a haber fatiga en cualquier intensidad. Va a haber alteración del sueño, va a haber insomnio de cualquier tipo, ¿no? De primera mitad, de segunda mitad. Va a haber despertar frecuente, va a haber un sueño no reparador. Los pacientes no van a sentir de que duermen y no se sienten bien al día siguiente. Muy bien, continuamos. Si alguien tiene alguna pregunta, chicos, o si quieren hacer algún comentario, todos los comentarios son bienvenidos. Interrumpen, no se preocupen, me dicen, doctora, quisiera hacer una pregunta y no hay ningún problema. Como les dije, no puedo ver sus mensajes, chicos. Entonces, dentro de los cuadros, digamos, menos frecuentes, vamos a tener disfunción cognitiva, alteraciones de la memoria. El paciente va a tener dolores regionales, va a tener cefalea, incluso sin haber tenido historia previa de migraña. ¿Ok? Va a haber dispepsia, dolor abdominal, alternancia entre diarrea y constipación, desórdenes genitourinarios, el paciente va a tener dismenorrea, urgencia urinaria, puede tener rigidez matutina, menos de una hora, eso sí, tengámoslo presente. Vamos a encontrar serostomía, seroftalmia, visión borrosa, fotofobia, hasta incluso podemos ver fenómeno de Raynaud. Un 30% de los pacientes va a referir disconfort en miembros inferiores, ¿no? Que es como que sienten las piernas cansadas, digámoslo, de esa forma. ¿Ok? Van a reportar emociones negativas, distrés, ansiedad y depresión. Hay un porcentaje importante de nuestros pacientes que van a presentar ansiedad y depresión. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y es que si ustedes ven la clínica de nuestros pacientes, creo que acá tengo una imagen, sí, esta es una imagen muy simpática. Si es que ustedes ven la clínica de nuestros pacientes, en realidad pueden tener síntomas de todo tipo. No es solamente el dolor generalizado, musculoesquelético, sino que también van a presentar otra sintomatología a otros niveles. Va a presentar ansiedad, depresión, van a tener dificultades a la concentración, déficit de memoria, ojo seco, ¿no? Visión borrosa. Van a presentar también síntomas a nivel gastrointestinal, ¿no? Migraña sin historia previa de cefalea. Los pacientes van a tener hipersensibilidad a la luz, a los olores, a los sonidos, ¿no? Van a ser una sintomatología muy, muy florida. No todos los pacientes van a presentar esto. Ojo. Por eso menciona los síntomas cardinales, que son los que están ahí en ese color medio rosadito. Esos son los síntomas cardinales, los que vamos a encontrar con mayor frecuencia, ¿ok? Y los demás son, digamos, otras manifestaciones que puede tener esta patología. Por eso es importante que la conozcamos, chicos, porque de pronto y podemos, ustedes, bueno, de repente, cuando estén haciendo, no sé, el internado o el serums, van a encontrarse de repente con un paciente que viene con cefalea, o van a encontrarse con un paciente que viene con, no sé, alteraciones similares a las del colon irritable. Y a veces hay que preguntarle un poquito más, preguntar cómo está el paciente, si es que duerme bien, síntomas generales. No nos olvidemos de hacer una anamnesis completa al momento que evaluemos al paciente y no dirigirnos solamente a lo que el paciente nos está refiriendo al momento de la consulta. Muy bien. Entonces, para el diagnóstico, en realidad, chicos, se han hecho diferentes reuniones en la Asociación Americana de Reumatología para poder, digamos, dar criterios de clasificación de la fibromialgia. El primer intento fue en 1990, ¿ok? Ahí es cuando se menciona la evaluación de los famosos 18 puntos de dolor, y en el cual se evaluaban 4 áreas principales: la intensidad del dolor, el funcionamiento físico, emocional y el bienestar general del paciente. Esos sean los 18 puntos de dolor, ¿no? Que nosotros los vemos, o sea, son 9 sitios, 9 zonas anatómicas, que son bilaterales, entonces ahí son los 18 puntos de dolor.
Esa fueron la primera clasificación que se hizo de fibromialgia, y estamos hablando que data de 1990. ¿Ok? En el 2010 se volvieron a replantear estos criterios, chicos, y se vio de que ya no íbamos a hacer puntos dolorosos. Ahora íbamos a usar un índice de dolor generalizado y una escala de gravedad de los síntomas, ¿no? Y se vio de que, bueno, había cierta correlación entre los criterios de 1990 y del 2010, ¿no? ¿Por qué se hicieron estos cambios? Principalmente por el hecho de que la evaluación de los puntos dolorosos dependía mucho del médico o de la persona que haga la evaluación. Entonces, habían diferencias entre cuántos puntos dolorosos encontraba un médico versus cuántos puntos dolorosos encontraba otro médico en un mismo paciente en un mismo momento. Entonces, por eso es que se hace un cambio, ¿no? Y ahí es que se ve pues que pasan de los puntos dolorosos a las zonas de dolor. ¿Okay? Se ve un poquito feo esa imagen, está media borrosa. Luego les voy a mostrar una imagen que creo que está un poco más clara. Y ese es el índice de dolor generalizado, ¿no? Ahí se consideran, digamos, 9 puntos, 9 lugares, 9 zonas donde nosotros vamos a considerar el dolor, ¿no? Entonces ahí las áreas a considerar, pues vemos que está en la cintura escapular, la cadera, la mandíbula, la zona superior de la espalda, la parte inferior de la espalda, en los brazos, piernas, pecho, cuello, abdomen, parte inferior de los brazos, parte inferior de la pierna, ¿no? Todas esas se consideran bilateralmente. De ahí se trata de abarcar, digamos, más áreas al momento de hacer una evaluación al paciente, y ya que no sea un punto específico, ¿no? Un lugar específico donde tú haces la presión, que sea un área a considerar, ¿no? Y se consideraban pues diferentes síntomas, ¿no? La fatiga, el sueño no reparador, despertar sin renovarse, y los síntomas cognitivos, ¿no? Y había una escala de severidad. Y también, junto con la escala de severidad, se veía el nivel de síntomas asociados que había, ¿no? Y se ponía pues un puntaje final, ¿no? Entonces ahí se veían de que en el índice de dolor generalizado, que vemos de que hay 19 puntos, tenía que tener al menos 7 puntos asociados a que, bueno, tenga una puntuación en la escala de gravedad de los síntomas que sea de 3 a 6 puntos, ¿no? Y, bueno, esto tenía que verse en los 3 primeros meses. En los 3, o sea, que el dolor tenga al menos 3 meses. Esta escala cambió. En el 2011, en realidad, bueno, lo que hice en el 2011 fue agregar el concepto de la escala de fibromialgia, ¿ok? Que es lo mismo prácticamente, ¿no? Si nosotros vemos, acá pues teníamos los 12 puntos de la escala de gravedad de los síntomas más los 19 puntos del dolor generalizado. Bueno, pues lo que han hecho acá es sumarlos y hacen 31 puntos. Con estos 31 puntos se hace el diagnóstico de fibromialgia con al menos 13 puntos o más. ¿Ok? Después, en el 2016, ya cambia esta forma de clasificación y se enfatiza en el concepto de dolor generalizado. Y, bueno, los criterios actuales, que son los que se manejan, se concentran en el dolor generalizado, trastornos de sueño, fatiga, trastornos cognitivos, rigidez muscular y sensibilidad al ambiente. Esos son los puntos que se consideran en la actualidad. Y así es como han cambiado, digamos, la evaluación de las zonas de dolor en los pacientes, ¿no? En 1990 se veía, pues, los puntos dolorosos. Después, en el 2010, 2011, 2016, vamos a estas zonas, estas áreas de dolor, 19 áreas de dolor. Y ya para el 2019 cambian estas zonas de dolor. ¿Ok?
ahí, bueno, les he puesto un cuadro, ahí nada más se hace como un resumen, ¿no? De cuánto es lo que ha cambiado, ¿no? En el 1990 habían los 18 puntos, cambian para el 2010, y se hacen diferentes escalas, ya no se hacen puntos, se hacen áreas de dolor. En 2011 lo único que hacen es unificar, digamos, estas dos escalas, la escala de severidad y el índice de dolor, para hacer la escala de fibromialgia, ¿no? En el 2016, bueno, también hay variaciones en el 2016, cuando también se enfatiza en lo que es la presencia de dolor generalizado. Y bueno, la última escala, que es en realidad salió el 2018, pero se le dice la escala de fibromialgia del 2019, donde ya hacen la evaluación teniendo en cuenta pues otras zonas de dolor, ver si es que hay otros síntomas agregados. La verdad es que en la práctica diaria, usualmente, se siguen aplicando los puntos de dolor. ¿Okay? Eso es una práctica que lo tenemos, lo digo porque yo también lo hago, ¿no? Al momento de evaluar un paciente. Hay, digamos, situaciones en las cuales se hace una atención a un paciente con fibromialgia, digamos, en centros de primer nivel, ¿no? O que son médicos no especialistas, y se ha hecho digamos, una herramienta que se llama el Rapid Screening Tool de fibromialgia, ¿no? El FIRST, donde se hacen preguntas generales al paciente y se ve sí o no, ¿ok? De ahí se le hacen preguntas bien generales, ¿no? ¿Tiene dolor en todo el cuerpo? Los dolores vienen acompañados de fatiga, son dolores como quemaduras, descargas eléctricas, calambres. Recordemos de que vamos a tener nuestros pacientes que van a tener también este tipo de dolor. Los dolores vienen acompañados de sensaciones anormales, ¿no? Ahí le tienes que preguntar, ¿hay hormigueo, entumecimiento, adormecimiento en el cuerpo? Los dolores vienen con otros problemas de salud, ¿no? Problemas digestivos, geniturinarios, cefalea, piernas inquietas, que los hemos visto, que son, no son las características cardinales de la fibromialgia, pero sí acompañan a la fibromialgia en muchas ocasiones. Tiene esos dolores y que repercuten de manera importante en su vida diaria, ¿no? Quiere decir en el sueño, en su capacidad de concentración, en la sensación de realizar sus actividades con lentitud. Esas preguntas, digamos, nos pueden ayudar a identificar de que probablemente estemos ante un paciente con fibromialgia, ¿no? Se hace una sumatoria de puntos y, bueno, pues si es que tenemos al menos 5 de estas preguntas que son positivas, se puede hacer ya derivar al paciente a reumatología para todo lo que implica, pues, la evaluación del paciente, tratamiento, etc. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? ¿O algún comentario? Si es que no hay... Perfecto, chicos. Continuamos entonces. No hay problema. La idea es que ustedes entiendan esta patología, ¿no? A veces es una patología que no es muy conocida por los médicos de otra especialidad que no sean los reumatólogos, y a veces pasa desapercibida, pasa y no se diagnostica a tiempo, ¿no? Vamos a continuar entonces, chicos. Hay mecanismos patogénicos planteados. Ya hemos visto de que, digamos, no se conoce una causa exacta de qué es lo que causan nuestros pacientes la fibromialgia, pero hay, digamos, algunos mecanismos que se han planteado, que se han evaluado, ¿no? Con respecto al dolor, es dolor musculoesquelético principalmente, generalizado, ¿no? Este tipo de dolor se encuentra dentro de los dolores de sensibilización central, que lo vimos en la primera diapositiva,
El dolor en particular se llama un dolor nociplástico. Ese es el nombre que recibe el dolor por fibromialgia, que se caracteriza ¿por qué? Por cuadros de sensibilización central. Hay cuadros de hiperalgesia, alodinia e hipersensibilidad. Estos tres términos, chicos, a veces se confunden. Hiperalgesia es cuando tenemos un estímulo doloroso que es percibido por el paciente de una forma más intensa, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, podemos, no sé, hincar al paciente con el lapicero y el paciente va a sentir mucho dolor, ¿no? Alodinia es cuando hay un estímulo que no debería de causar dolor y el paciente lo percibe como dolor. Podemos de repente nada más con el dedo, con la mano, acariciar la piel del paciente y el paciente puede sentir un dolor urente, quemante, y te lo va a expresar, ¿no? Entonces, la hiperalgesia es cuando hay un estímulo doloroso que se intensifica o que se percibe de una forma más intensa, y la alodinia es cuando no tenemos ese estímulo doloroso, tenemos un estímulo no doloroso y se percibe como si es que el paciente te informa, te dice de que a él le duele, ¿ok? La hipersensibilidad a estímulos externos es que vamos a tener que a nuestros pacientes les va a molestar la luz, les va a molestar los sonidos, les va a molestar los olores, van a ser muy sensibles a diferentes estímulos, ¿ok? Es bueno que tengamos esos conceptos para que podamos identificarlos, ¿no? El dolor nociplástico en fibromialgia es, bueno, cuando hay un procesamiento del dolor a nivel cerebral que está alterado, ¿ok? Nuestros pacientes con fibromialgia requieren un menor estímulo que una persona sana para tener el mismo nivel de actividad cerebral, ¿ok? Entonces, es por eso es que es importante nosotros evaluemos esos cuadros, ¿no? De hiperalgesia, alodinia. Es difícil identificar la causa de la alteración nociplástica en nuestros pacientes. La fibromialgia no tiene una etiología única. Hay estudios que se están desempeñando para ver el rol de la genética en nuestros pacientes con fibromialgia. Y se ha identificado de que usualmente un paciente con fibromialgia, si tú le preguntas por sus antecedentes familiares, el paciente te va a comentar que también alguno de sus familiares ha cursado con dolor crónico, o que ha tenido el diagnóstico de fibromialgia, o que tiene el diagnóstico de fibromialgia, o que tenía cuadros de dolor muscular constante. ¿Ok? Eso a veces lo vamos a encontrar en la anamnesis al paciente. También, además de haber, digamos, una alteración a nivel central, también hay ciertos mecanismos periféricos, ¿ok? Hay estímulos dolorosos periféricos que podrían desencadenar o reforzar el dolor nociceptivo. Vamos a encontrar, por ejemplo, de que muchos de nuestros pacientes con artritis o con artrosis van a tener también fibromialgia, ¿ok? Hay pacientes que tienen neuropatías de fibras pequeñas, ¿no? Que son neuropatías, digamos, superficiales, que van a tener, pues, disestesias, ¿no? Que van a tener una sensación no placentera, anormal, ¿no? Que usualmente se asocia, pues, a un daño en algún nervio, ¿no? Un daño nervioso. Hay otras hipótesis también que se ha visto de que la fibromialgia podría desencadenar activación del sistema inmune, ¿no? Y esta activación del sistema, perdón, podría haber una activación del sistema inmune que pueda llevar consigo a modular la excitabilidad de las vías del dolor nociceptivo, ¿no? Se han detectado sustancias proinflamatorias, autoanticuerpos en sueros de pacientes con fibromialgia. Y también se ha visto de que hay una asociación de fibromialgia con infecciones, ¿no? Se ha visto de que hay una mayor prevalencia de fibromialgia en pacientes que tienen hepatitis C, que pacientes que tienen VIH, infecciones por borrelia. Incluso ahora, bueno, esta es una revisión que es muy reciente, es de octubre del 2020, pero les comento que nosotros, como reumatólogos, en nuestra práctica diaria, vamos a encontrar muchos pacientes que post-COVID han iniciado los cuadros de fibromialgia, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver en nuestros pacientes.
Hola chicos, no sé qué pasó, se fue la conexión. Sí, se reconectó. Sí. A ver, voy a volver a poner la pantalla. No sé por qué está pasando esto. No me ha pasado en clases previas, qué raro. Vamos a poner las diapositivas. Pucha, no sé qué pasa, está alterada la señal, no sé qué hay, pero no sé si es la señal de ellos. Me quedo sin internet yo también. ¿Tú también? A ver, chequea. Déjame mi celular, si no me comparto datos. Se ve su pantalla nomás, doctora. Sí, ya, pero sí, acá estoy, ya. Sí, porque acá veo de que es como que entro y salgo de la charla. Ay, a ver. Dios mío, a ver. Estoy intentando compartir la pantalla. Y acá me dice el uso compartido de aplicaciones está intentando conectarse. Qué raro. A ver, vamos a dejar de compartir, ¿ya? Vamos a intentar de nuevo. No me deja compartir. Ah, no, ya estamos. Albricias. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Genial. Sí, ¿Me doctora. escucharon hasta dónde? Porque ahora es el problema. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Se sigue grabando, me parece? Sí, se está grabando. Está Nos grabando. quedamos sí, al inicio de esa diapositiva, pues sí llegó a terminar la anterior de ¿Sí? hipótesis emergentes. Ya, bestial. Vamos a continuar entonces. Entonces vimos acá las hipótesis emergentes y vamos a ver ahora la asociación con estrés. Mecanismos centrales hay asociación con el estrés. Hay múltiples estudios que van a mostrar una relación entre la fibromialgia, historias de trauma y abuso. ¿Ok? Hay una alta prevalencia de fibromialgia en pacientes con bajo nivel de resiliencia, que se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar estrés postraumático, ansiedad y alteraciones del ánimo. ¿Okay? Esta diapositiva, nuevamente, es del PANLAR del 2021. Me pareció súper interesante ponerla porque son hechos históricos, ¿no? Ahí vemos que se han habido situaciones bélicas en las cuales, posterior a las cuales se han hecho estudios en los pacientes que han estado involucrados en esas situaciones de guerra, ¿no? Y vemos ahí en las refugiadas de la guerra del Líbano, en el 94 se hizo un estudio y se vio que la prevalencia de fibromialgia es del 30% en estos pacientes. Recordemos que en la población habitual, viendo la bibliografía que veamos, nos va a dar un máximo pues, de un 8%. ¿No? La prevalencia de fibromialgia en estas pacientes es de un 30%. En la guerra del Golfo Pérsico, que fue en el 90, la prevalencia de fibromialgia se vio en un 17%. Miren esta información también, ¿no? Los sobrevivientes del holocausto de los nazis en el 45, también hay una alta prevalencia de fibromialgia, un 38% versus un 11.1% de los controles. Y si vemos todavía más atrás, vamos a encontrar en los textos de historia que hay las famosas epidemias de reumatismo, pero que se asociaban a situaciones de guerra, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años, en 1880, 1853, ¿no? En ese tiempo se le denominaba como una epidemia de reumatismo, ¿no?
Entonces, esta no es una enfermedad nueva, esto no es algo reciente, no es que ya se haya puesto de moda, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ya data de hace muchos años atrás, ¿no? Y vemos acá claramente una asociación entre el estrés y la fibromialgia. También hay factores cognitivos que se van a alterar, ¿no? El dolor va a involucrar factores cognitivos y sociales, van a haber mala adaptación a situaciones adversas que van a modular, digamos, de forma disfuncional en el paciente y va a presentar dolor, ¿no? Y hay una alta prevalencia de pacientes con depresión que tienen fibromialgia, ¿no? Las alteraciones del sueño, se han visto, los estudios han demostrado de que mejorando la calidad del sueño puede mejorar el cuadro de dolor y fatiga en un paciente con fibromialgia, ¿no? Solamente mejorando el sueño, ¿no? Estos trastornos del sueño se asocian pues con cuadros de ansiedad, de depresión. Entonces, es importante preguntarle al paciente sobre la higiene del sueño, ¿no? Si duerme bien, cuántas horas duerme, si el sueño es reparador. El tratamiento ahora, chicos. El tratamiento es holístico y es individualizado. Cada paciente con fibromialgia es diferente. No podemos darle a todos una misma receta de cocina para todos los pacientes. Eso no podemos hacer en fibromialgia. Entonces, vamos a tener que ver paciente por paciente cómo te va, cómo respondió al tratamiento. El manejo de estos pacientes debería ser multidisciplinario. A veces no lo es, pero debería ser multidisciplinario. Estamos hablando de que tenemos un paciente en el cual no va a necesitar solamente de la atención del reumatólogo, sino también de una persona del área de salud mental, también de nutrición, que van a ayudar a nuestro paciente a tener una mejoría más rápida. ¿Okay? El manejo debe basarse en 4 parámetros. La educación al paciente, es importante que el paciente conozca su enfermedad. Un paciente que conoce su enfermedad es un paciente que va a ser disciplinado, es un paciente que va a poder saber, identificar en qué momentos tiene que ir al médico. La actividad física es muy importante en nuestro paciente, el tratamiento farmacológico y la psicoterapia. Esos 4 puntos deben de manejarse cuando nosotros estemos ante un paciente con fibromialgia. Debemos educar a nuestro paciente, ¿ok? El paciente debe entender su enfermedad antes de iniciar cualquier tratamiento. ¿Qué es lo que nosotros debemos de decirle a un paciente con fibromialgia? Debemos de decirle que esta es una condición real y que a pesar de que este dolor sea generalizado, no es una enfermedad que va a progresar, no es una enfermedad pues que lo va, a veces los pacientes te dicen, esta enfermedad me va a deformar, esta enfermedad va a hacer que yo tenga algo más. No, ¿ok? Y que no es asociada, digamos, a un daño de tejido u órgano. La fibromialgia, le tenemos que decir eso al paciente que requiere un tratamiento farmacológico y no farmacológico, que no basta con tomar la pastillita, que tiene que hacer todo el tratamiento holístico, el tratamiento completo, que es el que realmente va a ayudar a nuestros pacientes. Con respecto a la actividad física, las últimas recomendaciones del EULAR, el EULAR es la Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas, para fibromialgia destaca la importancia de la actividad física. Y no solamente es hacer actividad, sino también mantener un peso adecuado, hacer ejercicios aeróbicos, optimizar la dieta. Hay pacientes que por el dolor no han hecho actividad física en mucho tiempo. Entonces, a estos pacientes tampoco sobreexigirlos, ¿no? Decirle, ok, empieza con al menos 20 minutos de ejercicio aeróbico 3 veces a la semana. Y poco a poco, bebiendo cómo te sientes y vamos aumentando. Eso usualmente lo vemos con el área de terapia física. Ahí nuestros amigos de terapia física son los que nos van a ayudar al manejo de estos pacientes, ¿no? El tratamiento farmacológico es orientado a la analgesia, ¿no? Buscamos que el paciente pues, no esté con dolor todo el tiempo. Vamos a dar medicación que actúa a nivel central. Recordemos de que este dolor es un dolor por sensibilización del sistema nervioso central. Entonces ahí vamos a ver antidepresivos y anticonvulsivantes principalmente, ¿ok? Que van a aumentar los neurotransmisores inhibidores de dolor
disminuyendo la hiperexcitabilidad sistémica. ¿Ok? Entonces, dentro de los antidepresivos tenemos la amitriptilina. La amitriptilina va a reducir el dolor y la fatiga y también nos puede ayudar para optimizar el sueño. Nuestros pacientes van a sentir que tienen más sueño, van a poder descansar mejor. La duloxetina y milnacipran, en el Perú solamente tenemos duloxetina. Es efectivo en el manejo del dolor y ese sí está aprobado por el FDA para el uso en fibromialgia, ¿no? Ahí tenemos las drogas que les he mencionado, la duloxetina y el milnacipran, sí están aprobadas por la FDA, la amitriptilina todavía no. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que va a tener algunos efectos secundarios, ¿no? Principalmente el paciente va a tener serostomía, ¿no? Constipación, puede ganar peso, puede retener orina, y bueno, la sedación, ¿no? que vamos a encontrar en estos pacientes. La duloxetina, vamos a tener náusea, palpitaciones, dolores de cabeza, fatiga, taquicardia, insomnio. También puede haber cierta serostomía, constipación. En nuestro medio, digamos, lo que podemos encontrar de una forma un poco más fácil es la amitriptilina, y es principalmente por el costo. ¿Okay? La duloxetina tiene un costo más elevado. La amitriptilina es el bueno, bonito y barato, el que podemos encontrar y podemos darle a los pacientes. ¿Okay? Pero siempre teniendo en cuenta los efectos adversos, ¿no? Muy bien. Tenemos otro tipo de drogas que podemos usar, que son los anticonvulsivantes. Acá tenemos, bueno, la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina tiene estudios, pero en esos estudios no se evidencia un beneficio certero en nuestros pacientes con fibromialgia. ¿Okay? No tiene tampoco tanta evidencia científica de que nos vaya a ayudar la gabapentina. Sin embargo, la pregabalina sí tiene más estudios de investigación donde se ve su eficacia en pacientes con fibromialgia y está aprobado por la FDA para el tratamiento de fibromialgia. ¿Ok? Acá vemos, bueno, la pregabalina sí está aprobada, la gabapentina no. Sus efectos secundarios va a ser, pues, sedación, vértigo, astenia, náusea. Los pacientes ganan peso. En estos pacientes que vamos a ver, van a presentar sedación. Es importante en ellos iniciarles con una dosis bajita e ir subiendo la dosis de a pocos. Si nosotros a veces le dejamos una dosis muy alta de pregabalina de primera intención, el paciente va a tener, va a sentirse muy cansado, va a sentirse mal, va a tener vértigo, y esos efectos secundarios del fármaco van a hacer que el paciente te diga, no, ya no quiero más pastillas, por favor. Entonces ahí ya perdimos, digamos, la posibilidad de poder ofrecerle a nuestro paciente la pregabalina porque ya el paciente no quiere nada con la pregabalina. Hay relajantes musculares, la ciclobenzaprina, que es el más comúnmente usado. Bueno, es un fármaco que mejora el dolor, mejora el sueño, pero no mejora la fatiga. La tizanidina tiene propiedades ansiolíticas, analgésicas y sedantes. La verdad es que en el Perú la ciclobenzaprina es el que es más ampliamente usado, ¿no? Ninguno de los dos está aprobado por la FDA. Y tenemos pues de que en la ciclobenzaprina va a haber náusea, palpitaciones, cefalea, fatiga, serostomía, va a haber constipación. En la tizanidina, bueno, vamos a tener astenia, vómitos, constipación, vamos a tener anormalidades en las enzimas hepáticas, puede haber visión borrosa, hipotensión. En los analgésicos, acá vamos a mencionar estos fármacos, ¿no? El tramadol es el único opioide que se ha visto que es efectivo en fibromialgia. Podemos usarlo solo o podemos usar su presentación que viene combinada con paracetamol, ¿ok? Funciona, va bien en nuestros pacientes para, digamos,
optimizar la analgesia, ¿no? El paracetamol, bueno, lo damos también para manejo de otras afecciones concomitantes, ¿no? A veces es un paciente, pues como les dije, que puede tener alguna patología, ¿no? Un paciente que tiene artrosis, por ejemplo, ¿no? Que hace cuadro de fibromialgia también, nos puede ayudar. Ahí está, ¿no? Ninguno de los dos tiene aprobación de la FDA para fibromialgia. Y en el tramadol, pues vemos los efectos secundarios que ya son conocidos, ¿no? El paciente va a tener constipación, náusea, vómito, fatiga, cefalea, ¿no? Y el paracetamol, bueno, suele ser un poquito más gentil en ese aspecto, pero no hay que dejar de tener en cuenta de que nuestros pacientes pueden hacer, pues, algún compromiso hepático, ¿no? Hay hipnóticos y antidepresivos. Ahí, bueno, tenemos el Zolpidem, optimiza el sueño, no es muy eficaz en el manejo del dolor, pero sí ayuda mucho con lo que es la higiene del sueño. La quetiapina mejora el dolor, el sueño, la depresión, la ansiedad, pero en los estudios que se han hecho, se han visto de que cuando se compara con la amitriptilina, en realidad son equipotentes. Entonces, usualmente pues vamos por la amitriptilina de primera opción. ¿Sí? Porque vemos acá pues de que la quetiapina pues es un antipsicótico, ¿no? Que tiene pues más efectos adversos que la amitriptilina. Entonces, ¿cuál es la ganancia de darle a un paciente quetiapina si podemos darle amitriptilina, ¿no? Cannabis, bueno, está en investigación su uso, ¿no? Esta investigación se ha hecho en base a que se ha visto de que en nuestros pacientes con enfermedades oncológicas hay una buena respuesta al dolor con el uso de cannabis. Entonces se está haciendo investigaciones en pro de ver si es que mejora, en qué forma a nuestros pacientes con fibromialgia. Bueno, ahí les he puesto la información que tenemos del cannabis, ¿no? Y los efectos secundarios, pues, ¿no? Náusea, visión borrosa, aumento, disminución de apetito, vértigo, taquicardia, hipotensión. Bueno, esa es la terapia, digamos, farmacológica, la que, bueno, hemos visto, ¿no? Pero, como les dije, también tenemos que apoyarnos en otras acciones. Una de ellas es la psicoterapia, ¿no? La terapia cognitivo-conductual ayuda a que el paciente pues, pueda modificar alguno de sus pensamientos, modificar alguna de sus conductas en pro de estar, de tener mejor, de aliviar, digamos, algunas molestias de ansiedad, de depresión. Pacientes que están en psicoterapia, hay una mejoría en los pacientes que tienen medicación más psicoterapia versus los pacientes que solamente reciben la medicación. Hay otras terapias no farmacológicas, ahí sí, bueno, hay terapia de spa, tai chi, yoga, mindfulness, acupuntura, incluso se está viendo la cámara hiperbárica también como una opción no farmacológica en nuestros pacientes. Ahí, bueno, esta es una revista, es una revista reciente del Nature, donde hacen, digamos que, un esquema probable de cómo manejar a un paciente con fibromialgia. Como les dije, el manejo de un paciente con fibromialgia es individualizado, cada paciente es diferente. ¿Ok? Pero más o menos nos ayuda para que podamos tener un orden, qué es lo que esperamos o qué es lo que podemos hacer con nuestros pacientes de manera inicial. Y se ha visto, un paciente, diagnosticamos la fibromialgia y vamos a ver que el paciente, antes de recibir su tratamiento,
tiene que tener conocimiento de qué es la fibromialgia. El paciente tiene que saber de que es una enfermedad crónica, que va a tener probablemente buena respuesta al tratamiento inicial, pero si eso no ocurre, tiene que acudir al médico para que veamos una combinación diferente de fármacos, que esta es una enfermedad real, que el dolor que tiene el paciente es real, ¿no? Y que nosotros, como médicos, estamos ahí para ayudarlo a que ese dolor cese. ¿Ok? En nuestros pacientes, bueno, pues aquella terapia, digamos, no farmacológica, está la terapia cognitivo-conductual, incluso se ha planteado la hipnosis, técnicas de relajación, de acuerdo a lo que el paciente necesite, ¿no? Hay unos pacientes que son un poquito renuentes a ir a una terapia, entonces podemos hacer como que terapias de relajación para que nuestros pacientes pues puedan, digamos, de alguna forma tener un apoyo del área de salud mental, ¿ok? De ahí pasamos al tratamiento farmacológico, ¿no? En el tratamiento farmacológico tenemos los antidepresivos o los anticonvulsivantes, que los podemos dar en una primera intención. Los antidepresivos que hemos visto que están aprobados por el FDA para fibromialgia, tenemos la duloxetina y el milnacipran. Y los anticonvulsivantes, el anticonvulsivante que tenemos aprobado es la pregabalina, ¿ok? Y fármacos analgésicos para, digamos, complementar la acción, ¿no? Ahí está el paracetamol, que lo podemos dar de primera intención, ¿ok? A todos nuestros pacientes tenemos que invitarlos a que hagan actividad física, que tengan un programa de nutrición, que el paciente tenga un peso adecuado, ¿no? Ahí nosotros pues podemos, en algunos casos, derivarlos, digamos, al licenciado en nutrición o derivarlos al área de terapia física para que ellos también nos apoyen en el manejo de este paciente, ¿ok? Como les dije, muchas veces va a funcionar y otras veces no va a funcionar. Vamos a tener de que el paciente no hay una eficacia en el manejo del dolor. Entonces, ahí tenemos que replantear, ¿no? Ver. Lo que es la parte, digamos, de la psicoterapia, la vamos a mantener. Lo que podemos cambiar es el tratamiento farmacológico, ¿no? Cambiamos de antidepresivo, cambiamos de anticonvulsivante, le agregamos un analgésico o un relajante muscular a nuestros pacientes, tratando de encontrar, digamos, la fórmula que funcione bien con nuestros pacientes, ¿ok? Usualmente en este nivel ya nos quedamos, o sea, ya en este nivel ya combinamos drogas, damos relajantes musculares y nuestros pacientes usualmente responden con este tipo de esquema, ¿ok? Igual, su actividad física, control del peso, nutrición, etc. Y ya cuando tenemos un paciente muy renuente, que ya no funciona con nada, ahí pasamos, digamos, a otra escala, ¿no? En la cual ya se le pueden dar opioides, que como les dije, el tramadol es el único que ha sido estudiado para fibromialgia y que se ha visto que tiene cierto beneficio. El cannabis, lo mencionan acá, pero la verdad es que muy pocas veces he visto que pacientes con fibromialgia usen cannabis, ¿no? Pero sí me he encontrado por ahí con un par de pacientes que usaban cannabis, ¿no? Todos estos esfuerzos también pueden ir asociados a algo, digamos, una intervención adicional, ¿no? A veces se le da pues tratamiento con acupuntura, ¿no? A veces los pacientes usan pues, con la cámara hiperbárica, pero son, digamos, tratamientos coadyuvantes que pueden ayudar a ya mejorar al paciente de una forma pues un poco más global. ¿No? Esas son las revistas, chicos, de los cuales he sacado la información para hacerles hoy día la presentación. Y bueno, eso era todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, quisieran hacer algún comentario. Hola, Andrea.
Sí, doctora, buenas tardes. Quisiera saber Hola. si es que existe un pico de dolor en estos pacientes o es que siempre el dolor crónico que sienten siempre tiene la misma intensidad. No, usualmente nuestros pacientes van a tener este dolor crónico y su dolor va a ser oscilante. El paciente mismo te va a decir, hay días que me siento un poco mejor, hay días que tengo el dolor más intenso. Usualmente a veces el paciente cuando llega a tu consulta te va a decir, nosotros cuando evaluamos un paciente con dolor, preguntamos siempre, ¿no? Señor, señora, y del 0, que es que no le duele nada, al 10, que es un dolor insoportable como cuando dio a luz, ¿cuánto le duele? ¿No? Y le vamos a preguntar al paciente y el paciente nos va a poner, nos va a decir, pues tengo un dolor de 7/10, por ejemplo, ¿no? Y en la siguiente consulta volvemos a preguntar y vemos cómo está el dolor en ese momento. Pero, como les digo, el mismo paciente te va a decir, hay días que me duele insoportable, no me puedo levantar de la cama, y otros días que no tanto. No va a ser, digamos, constante la cantidad de dolor, el pico de dolor que tenga. Qué bueno, Andrea. No sé si hay alguien más. Gracias, Valeria. ¿Bélgica, Valeria? Sí, sí, doctora, buenas tardes. Hola. En el caso de, por ejemplo, para usar, no sé, la duloxetina o tramadol o paracetamol, eso depende del tipo de paciente al que estemos tratando, ¿verdad? Sí, sí. Ahí vamos a ir viendo el tipo de paciente que tengamos, ¿no? Hay pacientes que tienen un componente, digamos, un poco más muscular, vas a encontrar de que el paciente pues se puede quejar un poco más de molestias más musculares. Hay pacientes que van a tener evidentemente un cuadro depresivo de fondo, ¿no? A veces llega el paciente a la consulta y la paciente se pone a llorar frente a ti, ¿no? Entonces ahí va a depender un poquito de cómo veas al paciente para poder iniciarle la terapia, ¿no? Pero sí, usualmente ahí tenemos que ir jugando, viendo el tipo de paciente que tenemos al frente y viendo el tipo de fármaco que le vamos a ofrecer. Por eso, como les dije, este es un esquema que se ha planteado como una ayuda, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que ir así en ese orden, ¿no? Nos sirve para darnos una idea de cómo podemos manejar a nuestro paciente. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, doctora, muchas gracias. Ya, perfecto. Hola Fabián, ¿cómo estás? Sí, doctora, buenas tardes. Hola. Usted dijo en el dolor que había una hipersensibilidad de estímulos externos, pero no me quedó claro a qué estímulo se refería. Ya, mira, a veces nuestros pacientes con fibromialgia te van a referir de que, por ejemplo, el ruido de los carros de la calle para ella es insoportable, el ruido, ¿no? O la luz de, no sé, pues del consultorio no la soportan, te piden que apagues la luz, ¿no? O a los olores incluso, o sea, son estímulos externos que el paciente los percibe de esa forma, ¿no? Un poco más exagerada. A eso se refiere cuando mencionaba de la estimulación de los estímulos externos que estaba alterada en nuestros pacientes. ¿Respondí tu pregunta, Fabián? Sí, doctora, gracias. Ya, perfecto. Muy bien, chicos. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario, algo que quisieran mencionar? Muy bien, chicos. Si no tenemos más comentarios, perfecto. Qué bueno que les haya gustado, chicos. Espero que haya sido de ayuda. Si por algún motivo, digamos, esta grabación no se quedó por el hecho de que hemos estado complicados con los problemas de conexión, me pueden decir y el día viernes que tengo la práctica, se lo puedo compartir si es que ustedes lo desean así. Gracias, doctora.
Perfecto, chicos. Muy bien, entonces vamos a cerrar ya. Espero que pasen un bonito día y que esta charla les haya servido. Gracias, doctora. Gracias, Cuídese. doctora. Ya, muy bien, perfecto.